entrar con el doctor Carlos Menéndez Gamis. Él es doctor en problemas económicos agroindustriales. También José Jacobo de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social. Nos van a presentar pues esta propuesta campesina para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que ha preparado la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, José, ¿me escuchan? Con un Buen tema día. muy particular que es las propuestas campesinas para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Aquí es muy importante hacer que nuestro público y tu público sepa que la ley de planeación marca que para efectos constitucionales y legales, pues el titular del Poder Ejecutivo Federal debe presentar ante la Cámara de Diputados a más tardar el día último de febrero su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo y la Cámara de Diputados tendrá 2 meses para analizar y, en su caso, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Como se sabe, pues se han hecho varios foros de participación ciudadana, de consulta, ¿verdad? Y el movimiento campesino y diferentes organizaciones de la clase campesina, como es acá nuestro amigo y compañero José Jacobo Femat de COSIP, y también de organizaciones como la UPRES, como la UNORCA y muchas otras organizaciones se han hecho presentes en estos foros, en las universidades, en varias regiones del país, presentando una serie de propuestas muy importantes. Y ahí me gustaría dejar el uso de la voz a José Jacobo para que él mismo sea quien nos plantee cuáles son esos puntos centrales. Muchísimas gracias, Carlos. Pues le damos la palabra a José Jacobo y que nos pudiera explicar también, antes de entrar a estas propuestas y además muy puntuales que ustedes han elaborado en un documento que estaremos compartiendo también con la audiencia, que él nos pudiera decir quién integra esta propuesta. Ya nos estabas comentando algunos de los integrantes, pero quiénes están firmando esta propuesta, pues que también tiene muy importante, se está dirigiendo al Ejecutivo Federal, en particular a la presidenta, para ser incorporado como parte de las propuestas del mundo campesino. Entonces le damos la palabra a Jacobo. Sí, muchas gracias, Violeta. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, muy bien, adelante, sí, perfecto, Bien, gracias. bien, le comento. Esta iniciativa tiene como objetivo reformar el artículo 27 constitucional y recuperar los derechos campesinos, de recuperar los derechos de la nación y recuperar los bienes de la nación que fueron entregados en concesión por los gobiernos neoliberales desde 92 a la fecha, y que de alguna manera tienen a la clase campesina de todo el país sujetos al interés del gran monopolio privado, de la gran empresa privada, capitalista, de las grandes empresas que controlan la alimentación y la industria, el mercado. Y bueno, ello nos llevó a varios dirigentes, a varias organizaciones de la UNORCA, del Barzón, de COSIP, de la UCD, de UPRES, a integrarnos en un pequeño grupo, una organización que se denomina Asamblea Nacional del Movimiento Campesino, Indígena y Campesino Social, de tal manera que pudiéramos crear una propuesta con el auxilio de algunos asesores importantes, como es el doctor Carlos Menéndez, como es también el doctor Alberto Montoya, que se han prestado para ayudarnos en la integración del estudio y la propuesta que fue presentada el año pasado en la Cámara de Diputados, el 9 de abril del año pasado, y que ahora pretendemos actualizar esa propuesta con algunos agregados, pero sobre todo fortaleciendo el planteamiento de recuperar la propiedad social como el eje fundamental de la propiedad de los ejidos y comunidades,
que es todo un planteamiento cosmogónico del aprovechamiento, de la recuperación de los mantos acuíferos, de la protección de la tierra y de la biodiversidad, que forman parte de la concepción originaria de los pueblos de nuestro país. Entonces, esa es la idea con la que estamos caminando, buscando sobre todo que de la Cámara de Diputados, los diputados y los senadores de México, que le quitaron esos derechos al pueblo, a la nación y a la clase campesina, restituyan el espíritu original del artículo 27 del 5 de febrero de 1917 y particularmente con la doctora Claudia Sheinbaum, que consideramos esta reforma va a ser de gran importancia para su gobierno en torno a la defensa de la soberanía alimentaria de nuestro país, a la soberanía territorial de nuestro país y en torno a las decisiones fundamentales estratégicas para el futuro desarrollo de México. Entonces, consideramos que estamos poniendo el punto que corresponde a la construcción de una estructura territorial, económica y de propiedad social en favor de la nación mexicana. Muchísimas gracias, José Jacobo. Muy claro este primer punto que nos están aquí ustedes exponiendo, la reforma al artículo 27 que se modificó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que sobre eso también quisiera preguntarle al doctor Carlos Menéndez Gamis sobre esta modificación que ustedes estarían pensando hacer. Ya lo está ahorita explicando José Jacobo, pero ¿en qué consistiría? ¿Cuáles serían los elementos? Vimos que esta reforma del 92 pues sentó todas las bases, ¿no? Para la compra-venta de la propiedad social, en específico del ejido. ¿Hacia dónde estarían ustedes orientando esta modificación? Y lo otro, si también nos puedes hablar, Carlos, doctor Carlos, sobre la cancelación del capítulo agropecuario, que nos parece muy importante, y aquellos relacionados con la biodiversidad y con la biotecnología en el TEMEC, que ese es otro de los puntos que nos parece centrales, Carlos. Sí, con todo gusto. Bueno, la, 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 la idea básica y el reclamo general de las familias campesinas en México es que a partir de la reforma neoliberal de 1992, pues hubo un retiro del Estado sobre el apoyo y, digamos, cierto tutelaje gubernamental en torno al sistema productivo, al sistema alimentario, eh, que brindaba una seguridad y en muy buena medida, pues también soberanía alimentaria a México. De manera muy significada se acercan estos conceptos en esos momentos al concepto de autosuficiencia alimentaria y nutricional. Incluso, pues había toda una institucionalidad relacionada con estos principios. El artículo 27, pues, es el artículo relacionado con la propiedad de la nación. Entonces, es muy importante tener claridad en este concepto del artículo 27, que de él deriva precisamente la capacidad del Estado de asignar modalidades de propiedad a los privados, a los particulares, así como la propiedad privada, y se considera que es muy importante que también exista dentro del artículo 27 la categoría de la propiedad social, propiamente así, escrita con todas sus letras. ¿Por qué razones, Violeta, amigos? Bueno, pues básicamente que el estatus jurídico de la propiedad social, al estar en la Constitución política, podría permitir una serie de apoyos y de régimen, digamos, de fiscalidad, de acceso a los sistemas de comercio, de los cuales pues prácticamente ahora está excluido. Realmente para un ejido, una comunidad o un grupo de productores primarios, de gente que se dedique a la producción, es realmente muy complejo organizarse como
una sociedad que pudiera vender sus bienes, intercambiarlos en el mercado de manera legal y de manera totalmente simétrica con otras grandes prácticas a las que acuden las empresas transnacionales, por ejemplo. Entonces, realmente esto ha hecho que el productor primario siempre esté en una condición de desventaja en sus relaciones comerciales, prácticamente atomizado, sin organización económica, como lo hemos visto durante varias décadas, y prácticamente, como dicen el dicho campesino, inocente venadito que bajó de la serranía y que tiene que ir a entregar sus productos aplicando lo que se dice por ahí, la ley de San Garabato, ¿verdad? Que es como dicen, vender lo más barato, pues, comprar caro para vender barato. Y eso realmente es un reflejo de qué es lo que ha provocado la migración tan absoluta del campo mexicano, al grado que ya se habla de más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, que en su gran mayoría pues es población que viene de las zonas rurales, de las zonas expulsoras. Se han convertido en una verdadera fábrica de migrantes hacia el exterior. Con esto se pretende que esta reforma nos garantice, sobre todo, pues la posibilidad de recuperar esa soberanía alimentaria. Se busca proteger también a la biodiversidad, que la biodiversidad y el patrimonio biocultural no sean objeto simple de apropiación comercial por las grandes empresas, sino que la propia clase campesina pueda usufructuar y recibir los beneficios pues de un trabajo milenario que han venido haciendo varias generaciones de familias campesinas y que se ve reflejado en las 60 razas de maíces nativos que están en prácticamente todas las latitudes y altitudes en toda la geografía mexicana, este centro de biodiversidad que ha generado uno de los alimentos más importantes a nivel mundial. Simplemente decir que en la actualidad en el mundo se comercializa cerca de 1 billón de toneladas de maíz. Esto es muy importante, es realmente un gran aporte de el patrimonio biocultural de México a la humanidad. Sin embargo, esto no es reconocido en la UNESCO, por ejemplo, y tampoco en nuestra Constitución. Entonces tenemos que proponer y promover de manera muy clara que nuestro gobierno de la 4T en esta segunda fase incorpore estos conceptos en la planeación nacional del desarrollo y después en los programas sectoriales, institucionales y en los programas especiales que por ley se deben de implementar. Por eso también es necesario hacer ajustes al Tratado de Libre Comercio, tratando de eliminar definitivamente el capítulo agropecuario, que ha sido verdaderamente lesivo para México, para su seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, y donde vemos prácticamente que a partir de la firma del tratado nos hemos convertido en dependientes alimentarios de productos que tienen que venir de otras partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos, cada vez a precios más caros, con un sistema muy distorsionado también de precios, en donde vemos, por ejemplo, que se llega a registrar prácticas desleales de comercio, en donde ya se han estimado que después de la pandemia, cuando ya había una situación más regular de mercado, llegaba a haber dumping hasta por un 14% por tonelada del maíz americano hacia México. Esto genera un daño a nuestros productores
Incluso los productores más tecnificados del norte, noroeste de México, pues tienen problemas para poder competir con esos productos que entran con esas prebendas de dumping. Por eso es muy importante que se pueda renegociar y eliminar el capítulo agropecuario y el capítulo que está relacionado con la biotecnología. Prueba de ello, pues es el palo que prácticamente nos ha dado el panel trinacional en la controversia de la defensa de los maíces nativos, de los maíces mexicanos, frente a un avasallamiento eh, tecnológico impuesto por las agrofarmacéuticas y que prácticamente simplemente no demuestran que no hace daño el maíz transgénico y su glifosato, sino que simplemente dice, no, pues México tiene que seguir consumiéndolo y realmente ahí la barrera es la producción nacional. Por eso se propone también un programa nacional de producción. Y para dar una idea de magnitud de lo que estamos enfrentando como mexicanos, pues es que miren, cada año estamos importando cerca de 24 o 25 millones de toneladas de maíz. Y esto implicaría que en los próximos años, como un reto del sector agropecuario mexicano, tendremos que producir de manera adicional cada año 3.300.000 toneladas cada año agrícola y que esto se fuera ampliando, es decir, 3 millones de toneladas durante 2025, más otras 3 durante 2026, más otras 3 durante 2027, así hasta llegar al 2030 para lograr sustituir la importación de maíz, es decir, producirlo internamente. Pues es un reto mayúsculo, pero es posible hacerlo, sobre todo considerando que tenemos casi 62 millones de hectáreas de uso agropecuario y forestal, 27 millones agrícolas y casi 6 o 7 millones de hectáreas dedicadas a la producción de maíz. Entonces, sí es posible, pero se requiere definitivamente confiar en la clase campesina de México, que son pues cerca de 4.700.000 unidades de producción, Violeta, que requieren de una suma de recursos y de esfuerzos de todos los mexicanos y de nuestro gobierno. Otro caso es el caso de la leche de bovino, por ejemplo, donde estaríamos hablando de la necesidad de generar anualmente alrededor de 700.000 toneladas de alimento cada año. Esto nos da una idea también muy grande de a cuánto tendríamos que llegar, que son casi las más de 4 millones de toneladas para lograr de aquí al 2030. Pues esas son las dimensiones de los retos que tenemos y que estamos planteando, que debería haber un programa gubernamental y prácticamente unas metas muy claras de cuál deberían ser pues las tareas de este gobierno. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor Carlos Menéndez Gamis. Gracias infinitas también por esta explicación. Y le pasamos la palabra a José Jacobo también para que nos Sí, pudiera. muchas gracias, Violeta. Sí, nada más comentar esta parte. Ustedes sintetizan esta propuesta en la reforma al artículo 27 en la cancelación del capítulo agropecuario del TEMEC y esto que decía al último el doctor Menéndez, que si nos puede explicar un poco más el programa de producción sostenible para la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Jacobo, sobre esto, ¿qué decir? Sí, mire, bastante. Es un tema bastante amplio, como ya se ha venido comentando. Son diferentes aristas de esta propuesta de reforma al artículo 27 que
tienen como propósito recuperar derechos de la clase campesina, derechos sociales y derechos económicos, derechos políticos, o sea, democratizar el ejido para evitar la corrupción y que pueda tomar decisiones en torno al aprovechamiento de sus recursos, que tenga crédito, apoyo, asistencia técnica de parte de instituciones que el productor debe pagar, puede pagar. ¿Por qué? Porque la agricultura no es un mal negocio, no debe ser considerado un mal negocio. Si los comerciantes y los industriales de los productos y materias primas que se producen en el campo no tuvieran utilidades, podríamos decir que es un negocio malo, pero no, ellos viven muy bien gracias a la explotación que hacen de los campesinos pagándole el precio que ellos quieren. Y el gobierno está al margen de los derechos, de tal manera que el campesino no tiene un ingreso seguro, no tiene prestaciones sociales de seguridad social, de atención médica, no tiene la posibilidad de retirarse cuando llega a determinada edad, no tiene ningún derecho a tener una pensión y bueno, pues eso coloca al campesino como un sujeto sin derechos. Por parte de la Constitución Nacional, por parte de las leyes, por parte del gobierno. Eso queremos recuperarlo dentro de los lineamientos del artículo 27 y las leyes secundarias. Segundo, queremos obviamente contribuir a que México recupere su capacidad productiva con un plan nacional soberano de producción de alimentos que permita aprovechar todas las capacidades productivas del país. Tenemos 28 millones de hectáreas susceptibles de cultivos. Ese es el techo productivo que tenemos, pero se dejaron de producir casi 7 millones de hectáreas en los últimos 30 años de que se cambia la Constitución, porque se privilegió la inversión privada, se dejó de atender, se desaparecieron las instituciones de apoyo al productor, como era el Banco Nacional de Crédito Ejidal, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, la Bodega Rurales Conasupo, Fertimex, Productora Nacional de Semillas y muchas otras empresas estatales que apoyaban al productor. Entonces, quedamos en manos de los grandes intermediarios, de las grandes empresas monopólicas de los alimentos. Eso nos colocó en una debilidad como nación, no solamente como clase campesina, sino como nación. Por eso el incremento en la importación de alimentos. Hace 40 años México era autosuficiente totalmente en la producción de alimentos que requería. Y el planteamiento ahora es de que podamos pasar a un programa de producción de alimentos integral que tenga como objetivo resolver esas necesidades que hoy tenemos que solventar importando productos desde Estados Unidos o desde otras naciones. Son productos que llegan con un precio que no se ajusta a la realidad. No es posible que para el agricultor norteamericano la producción de maíz sí sea un negocio y para el productor de Sinaloa o del Bajío sea una pérdida. Es decir, no es posible. Esto se explica porque el gobierno de Estados Unidos entrega subsidios directos al productor que le permiten compensar los precios que no puedes resolver con los precios que autoriza la Bolsa Agropecuaria de Chicago. Pero aquí en México no tenemos subsidios. Es decir, han estado prohibidos prácticamente por ley. Y esto implica que el campesino ha venido empobreciendo permanentemente, aún los de la agricultura comercial, como estamos comentando, la gente de Sinaloa, Sonora, el Bajío, Jalisco, Chihuahua, que tienen pérdidas. ¿Por qué? Porque su inversión para incrementar la producción es muy alta por los costos de la inversión en semillas, en maquilas, en fertilizantes, de tal manera que no es posible que tengan utilidades. Entonces, no hablemos ya de los productores, de los pequeños productores que no tienen tanta tecnología y que dependen del mercado regional. Entonces, requerimos un programa de producción integral que permita aprovechar todas las capacidades que el país tiene en términos de superficie rural y también aprovechar las capacidades humanas. Tenemos una gran cantidad de productores, de jornaleros que hoy migran a las ciudades, que migran al extranjero, porque aquí no tienen oportunidades. Entonces, el gobierno federal, a través de la Zagarpa,
SADER, debe elaborar un programa integral de desarrollo y nosotros tenemos esa propuesta. La hemos presentado ya en borrador a la doctora Claudia Sheinbaum con la intención de platicarla, de comentarla, de profundizar, de tal manera que podamos diseñar un programa de desarrollo integral de largo plazo. Es decir, lo tenemos todo. México tiene afortunadamente todo tipo de climas, tierras, tiene el agua, la humedad y la mano de obra para poder impulsar este desarrollo. Pero sí requerimos que el gobierno federal voltee a mirar a los campesinos y que recupere esos derechos que estamos demandando, no solamente para la clase campesina, sino también para la nación. Recordemos que esas reformas al artículo 27 permitieron la concesión de los territorios mineros, las playas turísticas, zonas de bosques y selvas, la concesión de puertos y aeropuertos, la concesión hasta de cárceles, de reclusorios, de hospitales, de autopistas, es decir, entregaron todo, todo. Entonces necesitamos recuperarlos y para eso es necesario recuperar el artículo 27, entre ellos el agua que está concesionada a particulares en todo el país. Entonces, tenemos una gran tarea. Yo considero que la unidad campesina, la unidad del pueblo en torno a estos objetivos va a permitirlo. Muchas gracias, Violeta. Al contrario a ustedes, muchísimas gracias por exponer esta propuesta campesina para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Le pediríamos al doctor Carlos Menéndez Gamis que pueda cerrar con una reflexión final, ya tejiendo estas tres propuestas y qué es lo que seguiría una vez que ustedes han entregado pues, estas propuestas a la presidenta. Carlos. Bueno, la petición que se ha hecho y las solicitudes de una reunión de trabajo con los diferentes representantes y el equipo responsable de parte de la Presidencia de la República para conocer de qué manera se han recuperado las propuestas de la clase campesina en lo que será la nueva propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que habrá de regir la vida pública y los presupuestos para el periodo 2025-2030. Esto sobre todo porque sabemos que geopolíticamente México está ante una gran oportunidad para definir un rumbo nacional de largo plazo. Estamos frente a una coyuntura que realmente requiere de pensar con una visión que nos lleve al 2030, al 2040, al 2050, y donde vaya creciendo la fortaleza de México para ser autosuficiente y soberano en un ámbito que es muy relevante, que son los alimentos. Muchísimas gracias, Violeta. Al contrario, doctor Carlos, y le damos también la palabra a José Jacobo, también de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, para que cierre también sobre esta propuesta y lo que sigue después de haber entregado ya esta petición. Sí, muchas gracias, Violeta. Mire, a nombre de las organizaciones que integramos este movimiento, la Asamblea Nacional Indígena y Campesina y Social, agradecemos que este tipo de charlas, de comentarios pueda difundirse en todo el país. Es un tema que no solamente involucra a la clase campesina, nos involucra a todos. Es un tema que tiene que ver con la nutrición y la calidad de los alimentos, con la autosuficiencia y que nuestro país no sea sujeto de chantaje por otras potencias imperiales o por las empresas comerciales, económico-comerciales. Necesitamos tener autonomía, soberanía en el manejo de nuestros alimentos y eso implica estrechar la unidad nacional en torno a estos objetivos. Estas propuestas que tenemos para fortalecer nuestro marco constitucional, nuestra relación bilateral con los Estados Unidos y Canadá, pero a partir de un planteamiento distinto, de que haya equidad en las relaciones, de que no nos impongan políticas, de que no tengamos que someternos a sus dictados,
que tengamos la oportunidad de establecer una relación clara, precisa, de beneficio para los productores mexicanos, sin que seamos vasallos de potencias o de empresas comerciales. Tenemos esa capacidad y esta modificación que estamos haciendo o planteando al artículo 27 debe ser escuchada por los diputados y los senadores, por la doctora Claudia, por toda la gente que gobierna, para que tengamos las condiciones de aportar a nuestro país con todo lo que tenemos, con todas nuestras capacidades. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, Carlos Menéndez Gamis, doctor en problemas económico-agroindustriales, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a José Jacobo de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social y de la COSIP. Gracias a ambos. Aquí estaremos compartiendo también con la audiencia pues este documento que ustedes nos han hecho llegar y que ha sido entregado a la presidenta y que también pues que sería muy importante que antes del 30 de febrero, como nos ha dicho el doctor Carlos Menéndez Gamis, también pueda ser incluido y discutido como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a ambos y fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Saludos.